Decidió consultar con expertos. Un ingeniero vino a examinar la tumba, buscando posibles fuentes geológicas o químicas del aroma. No encontró nada normal. Un botánico examinó la vegetación circundante, pensando que quizás alguna planta rara producía el olor. No había ninguna especie en el área capaz de generar tal fragancia. Incluso trajo a un especialista en química forense quien tomó muestras del aire y del suelo. Los análisis no revelaron nada que pudiera explicar el fenómeno. La explicación obvia hubiera sido que alguien estaba colocando incienso deliberadamente, tal vez algún familiar devoto que visitaba regularmente. Pero el padre Antonio comenzó a vigilar la tumba meticulosamente. Instaló incluso una pequeña cámara de seguridad discreta. Durante semanas observó las grabaciones. Nadie visitaba la tumba. Absolutamente nadie. Y sin embargo, el olor persistía imperturbable. Fue en los archivos de la diócesis donde finalmente encontró una pista. Había un diario personal del padre Eugenio, quien había sido capellán del cementerio desde 1915 hasta 1952. El padre Eugenio había sido meticuloso en sus anotaciones, documentando no solo los entierros sino también las peculiaridades y eventos inusuales del cementerio. En una entrada fechada en abril de 1943, el padre Eugenio escribía sobre la última persona enterrada en el Panteón Valderrama, Catalina Valderrama de Mendoza, quien había muerto a los 68 años. Según el diario, Catalina había sido una mujer extraordinariamente devota que asistía a misa diaria durante toda su vida adulta. Pero lo más notable era su práctica peculiar: cada día durante 40 años, había quemado incienso en su casa como ofrenda personal a Dios, llenando su hogar con el aroma sagrado que asociaba con la presencia divina. Catalina me confesó en su lecho de muerte, escribía el padre Eugenio, que su mayor temor era que, en la tumba, sin el incienso que había sido parte de su práctica devocional diaria, se sintiera alejada de Dios. Le aseguré que Dios está presente en todas partes, pero ella permaneció angustiada. Sus últimas palabras antes de morir fueron: prometo que encontraré la manera de seguir orando con incienso, incluso desde la tumba. El padre Eugenio continuaba: 3 días después de su entierro, comencé a notar un olor extraño emanando del Panteón Valderrama. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el olor se intensificó. Es inequívocamente incienso, exactamente del tipo que Catalina solía quemar. No tengo explicación racional para este fenómeno. Solo puedo concluir que de alguna manera, de una forma que trasciende mi comprensión, Catalina ha cumplido su promesa. El padre Antonio cerró el diario antiguo con manos temblorosas. Ahora entendía la nota en los registros que prohibía quemar incienso durante los servicios en el panteón. La familia probablemente había pensado que el olor persistente era algún tipo de falta de respeto o fenómeno perturbador, sin comprender que era la manifestación de la devoción inquebrantable de Catalina. Decidió investigar más sobre Catalina Valderrama. Encontró a algunos de sus descendientes todavía viviendo en Sevilla, nietos y bisnietos que recordaban historias sobre su devota antepasada. Una bisnieta anciana, doña Mercedes, compartió recuerdos transmitidos por su madre. Abuela Catalina era una santa viviente, le dijo doña Mercedes. Nuestra familia entera crecimos con historias sobre su fe inquebrantable. Dicen que cuando era joven, durante una enfermedad grave, hizo un voto de quemar incienso todos. El padre Javier pronunció las palabras de perdón, trazó la señal de la cruz sobre el hombre y le asignó una penitencia simbólica: rezar el rosario por aquellos a quienes había lastimado, y cuando fuera posible, buscar hacer las paces con ellos. El hombre levantó la cabeza, y por primera vez desde que había llegado, una expresión de paz reemplazó la angustia en su rostro. Gracias, padre, dijo simplemente. Ahora puedo descansar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, hacia la tormenta que seguía rugiendo más allá del portal de la iglesia. Espera, llamó el padre Javier. Al menos déjame darte ropa seca. Puedes quedarte aquí hasta que pase la tormenta. Pero el hombre no se detuvo. Siguió caminando, su figura siendo tragada gradualmente por la cortina de lluvia iluminada intermitentemente por los relámpagos. En cuestión de segundos, había desaparecido completamente de la vista. El padre Javier se quedó allí de pie, empapado y perplejo por la extraña urgencia de aquel encuentro. Regresó al interior de la iglesia, se quitó el abrigo mojado y se cambió de ropa.
la tormenta continuó durante toda la noche, y él permaneció despierto, pensando en aquel penitente misterioso y en la intensidad de su confesión. Había algo inquietante en todo el encuentro, algo que no podía identificar claramente. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando el pueblo brillante y limpio bajo el sol. El padre Javier salió temprano para inspeccionar si la iglesia había sufrido algún daño por la tormenta. Fue entonces cuando notó algo extraño. El área frente al portal donde él y el hombre habían estado de pie la noche anterior estaba completamente seca. No era posible. Había llovido torrencialmente durante horas. Todo el pueblo estaba empapado, con charcos enormes en cada calle y depresión del terreno. Pero el piso de piedra del portal, exactamente en el lugar donde el hombre había estado parado, estaba seco como si no hubiera caído ni una gota de agua allí. El padre Javier se arrodilló y tocó la piedra, confundido. Completamente seca. Miró a su alrededor buscando alguna explicación lógica, un techo extendido que hubiera protegido esa área, alguna peculiaridad arquitectónica. No había nada. Más perturbador aún, cuando examinó con más cuidado, no pudo encontrar ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Ninguna huella de zapatos mojados, ningún rastro de lodo, nada. En un pueblo donde la tormenta había convertido todo en fango, la ausencia de cualquier marca era imposible. Inquieto, el padre Javier decidió hacer algunas preguntas. Visitó las casas más cercanas a la iglesia, preguntando si alguien había visto a un hombre caminando bajo la lluvia la noche anterior. Nadie había visto nada. De hecho, varios vecinos se mostraron sorprendidos de que alguien hubiera estado afuera con semejante tormenta. Ni los perros salieron anoche, padre, le dijo una anciana. Fue una de las peores tormentas que recuerdo. Durante los días siguientes, la inquietud del padre Javier creció. Comenzó a preguntar más específicamente, describiendo al hombre, mediana edad, ropa de trabajo, sombrero de paja. Fue don Ramiro, el cronista informal del pueblo, quien finalmente le dio información que heló su sangre. Padre, dijo don Ramiro lentamente, la descripción que me da suena exactamente a Rodolfo Salinas. Pero eso es imposible. Rodolfo murió hace 3 años. El padre Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Murió? ¿Cómo? Don Ramiro suspiró profundamente. Fue una tragedia. Rodolfo era un buen hombre, pero tenía sus demonios. Bebía demasiado, y una noche tuvo una pelea terrible con su esposa. En un arrebato, la golpeó por primera vez en su vida. Ella tomó a los niños y se fue. Rodolfo quedó destrozado por lo que había hecho. A la mañana siguiente salió caminando hacia las colinas. Lo encontraron 3 días después, se había ahorcado en un árbol cerca del antiguo pozo. ¿Y nunca se confesó?, preguntó el padre Javier, aunque ya conocía la respuesta. No tuvo oportunidad, padre. Lo hizo impulsivamente. Su familia siempre se lamentó de que muriera en pecado mortal, sin la posibilidad de hacer las paces con Dios o con ellos. El padre Javier regresó a la iglesia en estado de shock. Los detalles de la confesión de la noche anterior ahora cobraban un significado completamente nuevo. El hombre había hablado de abandonar a su familia, de traiciones, de un acto de violencia del que se arrepentía profundamente. Había sido Rodolfo Salinas, muerto 3 años atrás, quien había venido bajo la tormenta a buscar lo que no había podido obtener en vida, el perdón. Pero lo más inquietante era la pregunta que ahora lo atormentaba, ¿había sido real? ¿Tenía autoridad su absolución sobre un alma que ya no habitaba un cuerpo? ¿O había sido simplemente una alucinación, un producto de su imaginación en medio de la tormenta? El piso seco parecía sugerir que algo sobrenatural había ocurrido, pero su mente racional se resistía a aceptar lo imposible. Decidió visitar a la viuda de Rodolfo, María Elena, quien ahora vivía con sus padres en las afueras del pueblo. Era una mujer todavía joven, marcada por el dolor y la culpa de sentir que de alguna manera su partida había precipitado el suicidio de su esposo. El padre Javier no le contó directamente sobre su encuentro con Rodolfo, pero preguntó cómo había estado ella en los últimos días. María Elena lo miró con ojos sorprendidos. Es extraño que pregunte, padre. Hace 3 noches, durante la tormenta, tuve el sueño más vívido de mi vida. Rodolfo estaba de pie junto a mi ventana,
empapado por la lluvia. Me miraba con una tristeza infinita y me decía una y otra vez, lo siento mucho. Cuando desperté, sentía, no sé cómo explicarlo, sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Por primera vez en 3 años, sentí que podía perdonarlo. El padre Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confesión, el sueño de María Elena, todo había ocurrido la misma noche. No podía ser coincidencia. María Elena, dijo suavemente, creo que Rodolfo encontró la paz que buscaba. Y creo que tú también deberías permitirte encontrarla. En los meses siguientes, otros detalles salieron a la luz. Los hijos de Rodolfo, ahora adolescentes, también habían tenido sueños similares esa noche. Varios vecinos reportaron haber sentido una presencia extraña durante la tormenta, como si alguien caminara por las calles desiertas. Pero nadie, excepto el padre Javier, había interactuado directamente con la aparición. El sacerdote nunca habló públicamente sobre lo que había experimentado esa noche. ¿Cómo podía? ¿Cómo explicar que había confesado a un muerto? Pero guardó el recuerdo cuidadosamente, y cada vez que una tormenta similar azotaba el pueblo, salía al portal de la iglesia y esperaba, por si acaso otra alma perdida necesitaba el consuelo que había sido negado en vida. Años después, cuando el padre Javier fue transferido a otra parroquia, dejó instrucciones escritas para su sucesor: si alguien viene durante una tormenta pidiendo confesión y se niega a entrar a la iglesia, confiéselo donde esté. No pregunte por qué. No pida explicaciones. Solo ofrezca el perdón de Dios sin condiciones. Algunos vienen desde muy lejos y han esperado mucho tiempo. El nuevo párroco, encontrando la nota extraña y críptica, la guardó sin darle mucha importancia. Hasta una noche lluviosa de septiembre, años después, cuando escuchó 3 golpes contundentes en la puerta de la iglesia y encontró a un hombre empapado, con expresión de angustia infinita, pidiendo ser escuchado bajo la tormenta. Solo entonces comprendió las palabras de su predecesor. Cuentan los ancianos de Santiago de Anaya que las almas en pena a veces quedan atrapadas entre 2 mundos, especialmente aquellas que murieron sin confesión, sin la oportunidad de arrepentirse. En las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan el cielo y el trueno hace temblar la tierra, esas almas encuentran la fuerza para cruzar brevemente el velo que separa su realidad de la nuestra, buscando desesperadamente el perdón que les fue negado en vida. Y en la pequeña iglesia de Santiago de Anaya, sin importar quién sea el párroco en turno, siempre hay alguien dispuesto a salir bajo la lluvia para escuchar a aquellos que vienen desde el otro lado, porque algunos pecados y algunos arrepentimientos son tan profundos que ni siquiera la muerte puede silenciarlos. ***, ¿confesarías a un fantasma bajo la lluvia? Si estas historias te mantienen al borde del asiento, demuéstralo con un like y suscríbete al canal. Aún faltan más relatos escalofriantes, ***. Almohadilla Historias 7, las voces que recitaban el credo desde el osario en Chihuahua. El cementerio de la Regla, en la ciudad de Chihuahua, había sido construido a mediados del siglo XIX sobre un terreno que alguna vez albergó un convento franciscano. Cuando las leyes de reforma secularizaron las propiedades eclesiásticas, el convento fue abandonado y posteriormente demolido, pero su cripta principal fue preservada e incorporada al nuevo cementerio como osario. Era una estructura imponente de piedra, medio subterránea, con una entrada sellada por una reja de hierro que no se había abierto en más de 50 años. El padre Gabriel asumió el cargo de capellán del cementerio en el otoño de 2003. Era un hombre práctico, ingeniero antes de sacerdote, con poca paciencia para supersticiones o historias de fantasmas. Cuando los empleados del cementerio le advirtieron sobre los rezos del osario, desestimó sus palabras como folclore local o el producto de imaginaciones sugestionables. Son solo ecos, les explicó con condescendencia. La acústica de estructuras antiguas puede crear ilusiones auditivas. No hay nada sobrenatural en ello. Los trabajadores intercambiaron miradas significativas pero no insistieron. Ya lo descubriría por sí mismo. La primera vez que el padre Gabriel escuchó las voces fue durante su segunda semana en el puesto. Había decidido quedarse trabajando hasta tarde, actualizando registros y organizando archivos descuidados por su predecesor. Era cerca de la medianoche cuando se dio cuenta de que había olvidado cerrar con llave la puerta lateral del cementerio. Tomó su linterna y salió a la noche fresca del desierto chihuahuense.
Mientras caminaba por el sendero principal hacia la puerta olvidada, lo escuchó. Un murmullo de voces distante pero claramente audible en el silencio de la noche. Se detuvo, aguzando el oído. Las voces parecían estar recitando algo al unísono, aunque no podía distinguir las palabras desde esa distancia. Su primer pensamiento fue que tal vez había algún grupo de personas realizando algún ritual nocturno sin autorización. Siguió el sonido, su irritación creciendo ante la idea de intrusos en el cementerio. Las voces se hacían más claras a medida que avanzaba, y con creciente sorpresa, reconoció lo que estaban recitando, el credo niceno, la profesión de fe católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El sonido provenía del osario antiguo. El padre Gabriel aceleró el paso, su linterna iluminando el camino entre las tumbas hasta que llegó a la estructura de piedra. La reja de entrada seguía firmemente cerrada, con candados oxidados que claramente no habían sido tocados en décadas. Pero las voces eran innegables, brotaban desde el interior de la cripta con una claridad cristalina. No era una sola voz, sino muchas, tal vez una docena o más, todas masculinas, recitando en latín con perfecta sincronización. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae. Las palabras resonaban en el espacio confinado del osario y emergían a través de los espacios entre los barrotes de hierro. El padre Gabriel presionó su rostro contra la reja fría, intentando ver el interior. Su linterna penetró la oscuridad revelando solo paredes de piedra desnudas y nichos vacíos donde alguna vez habían reposado restos humanos. No había nadie allí. Absolutamente nadie. Y sin embargo, las voces continuaban, implacables en su recitación devota. Sintió como el vello de su nuca se erizaba. Su mente racional buscaba desesperadamente una explicación. Tal vez había un conducto de ventilación que transmitía sonidos desde algún lugar cercano. O quizás el viento creaba algún tipo de ilusión acústica. Pero en lo profundo de su ser, sabía que ninguna de esas explicaciones era suficiente. Estas eran voces reales, humanas, rezando con fervor desde un espacio vacío y sellado. Las voces completaron el credo y luego, sin pausa, comenzaron nuevamente desde el inicio. Y luego otra vez. Era como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de oración, repitiendo las mismas palabras una y otra vez con idéntica entonación y ritmo. El padre Gabriel permaneció allí durante casi una hora, escuchando, documentando mentalmente cada detalle. Intentó hablar, preguntando quiénes eran y qué necesitaban, pero las voces no respondieron ni se alteraron. Simplemente continuaron su recitación sin fin. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, las voces cesaron abruptamente, a mitad de una frase, como si un interruptor hubiera sido apagado. El silencio que siguió era absoluto y de alguna manera más perturbador que las voces mismas. A la mañana siguiente, el padre Gabriel investigó los archivos del cementerio y de la diócesis, buscando información sobre el viejo osario. Lo que descubrió lo llenó de una inquietud creciente. El convento franciscano original había albergado una comunidad de 12 frailes que se dedicaban a la oración perpetua. Su devoción era legendaria. Los registros históricos mencionaban que mantenían vigilias de oración las 24 horas del día, con diferentes grupos relevándose para asegurar que las oraciones nunca cesaran. En 1856, durante una epidemia de cólera, los 12 frailes murieron en el lapso de 2 semanas. Según un documento encontrado en los archivos diocesanos, habían rechazado evacuar el convento incluso cuando la enfermedad comenzó a propagarse entre ellos, insistiendo en que su deber de oración era más importante que su propia supervivencia. El último fraile vivo había sellado los cuerpos de sus hermanos en la cripta antes de sucumbir él mismo a la enfermedad. Los cuerpos permanecieron en la cripta durante décadas, hasta que el nuevo cementerio fue establecido y se decidió exhumar los restos para darles una sepultura más apropiada. Pero cuando abrieron la cripta en 1912, encontraron que los restos se habían degradado más allá del punto de identificación individual. Todos los huesos fueron mezclados y eventualmente reubicados en una tumba común en otro sector del cementerio. La cripta fue limpiada, sellada nuevamente, y quedó como una curiosidad histórica sin función práctica. Armado con esta información, el padre Gabriel desarrolló una teoría. Los frailes habían dedicado sus vidas enteras a la oración perpetua. Habían muerto en medio de su deber sagrado. Era posible que algún eco de esa devoción permaneciera,
impreso de alguna manera en el espacio que había contenido sus cuerpos durante tanto tiempo? No era una explicación científica, pero era lo único que podía comenzar a dar sentido a lo que estaba experimentando. Las voces regresaron noche tras noche, siempre alrededor de la medianoche. El padre Gabriel comenzó a documentar el fenómeno meticulosamente. Intentó grabarlo con una grabadora digital, pero los dispositivos captaban solo estática. Intentó traer testigos, pero las voces nunca se manifestaban cuando había otros presentes. Era como si el fenómeno quisiera mantener su existencia como un secreto compartido solo entre él y aquellas voces espectrales. Con el tiempo, el padre Gabriel dejó de temerles a las voces. De hecho, comenzó a encontrar consuelo en ellas. Había algo profundamente pacífico en saber que, incluso en la muerte, aquellos frailes continuaban su misión sagrada. Empezó a unirse a la recitación, parado junto a la reja del osario, rezando el credo en latín junto con las voces invisibles. Era una experiencia extrañamente conmovedora. Su voz viva se mezclaba con aquellas voces que no deberían poder existir, creando una armonía que trascendía el tiempo y la muerte. En esos momentos, el padre Gabriel sentía una conexión profunda con los franciscanos que habían venido antes que él, una hermandad en la fe que ni siquiera siglos de separación podían romper. Una noche, mientras rezaba junto al osario, se atrevió a hacer una petición. «Hermanos», dijo en voz alta cuando terminaron una recitación, «si pueden escucharme, denme una señal». «¿Qué necesitan? ¿Cómo puedo ayudarlos a encontrar paz?» Las voces se detuvieron. Por primera vez desde que había comenzado a escucharlas, hubo un silencio que no se sentía como un final abrupto sino como una pausa deliberada. Y entonces, una sola voz, diferente a las demás, más clara y más presente, habló. No era en latín sino en español: «Nuestros huesos están separados. Devuélvenos a casa». El padre Gabriel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La voz había sonado justo a su lado, como si alguien estuviera parado junto a él en la oscuridad. Miró a su alrededor frenéticamente, pero estaba solo. ¿A casa?, preguntó con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?» «La cripta es nuestro hogar», respondió la voz. «Prometimos orar aquí por toda la eternidad. Pero nos sacaron. Nos separaron. Ya no sabemos dónde estamos». El padre Gabriel comprendió. Los restos de los frailes habían sido exhumados y mezclados indiscriminadamente, luego enterrados en una tumba anónima. Su identidad individual se había perdido, y con ella, su conexión con el lugar donde habían hecho sus votos de oración perpetua. «Trataré de ayudarlos», prometió. «Les daré un lugar apropiado de descanso». Los siguientes meses fueron un ejercicio de paciencia y diplomacia. El padre Gabriel tuvo que convencer a las autoridades diocesanas y civiles de la importancia de localizar los restos de los franciscanos y devolverlos a la cripta original. Fue un proceso complicado, lleno de obstáculos burocráticos y escepticismo, pero su persistencia finalmente dio frutos. Con la ayuda de registros históricos y análisis forenses básicos, lograron identificar la tumba común donde habían sido depositados los restos de los frailes. Una ceremonia especial fue organizada para la exhumación y reubicación. El obispo mismo presidió el evento, bendiciendo los huesos que fueron cuidadosamente colocados en nichos individuales dentro de la cripta restaurada. El padre Gabriel tuvo cuidado de asegurar que todo se hiciera con la mayor dignidad y respeto. Cada nicho fue bendecido individualmente. Se colocaron placas con los nombres de los 12 frailes, rescatados de archivos antiguos. La cripta fue consagrada nuevamente como lugar sagrado, y se instaló un pequeño altar donde los visitantes podían orar. La noche después de que los restos fueron devueltos a su hogar original, el padre Gabriel esperó junto a la cripta, ansioso y esperanzado. A medianoche, las voces regresaron. Pero esta vez eran diferentes. Ya no sonaban atrapadas en un ciclo interminable de repetición. Recitaron el credo una sola vez, con una claridad y una paz que no había escuchado antes. Y al final, en lugar de comenzar nuevamente, las voces se unieron en un canto de gratitud, el Te Deum Laudamus, el antiguo himno de acción de gracias. Las lágrimas corrieron por las mejillas del padre Gabriel mientras escuchaba. Entendía que este era un adiós, una despedida. Los frailes habían completado finalmente su vigilia.
Después de más de un siglo de estar atrapados en un limbo espiritual, podían por fin descansar. El canto se desvaneció gradualmente, volviéndose más tenue con cada verso, hasta que finalmente solo quedó el silencio. Pero no era el silencio abrupto y perturbador de antes. Era un silencio pacífico, completo, el silencio de una historia que había llegado a su fin apropiado. Las voces nunca regresaron. El padre Gabriel continuó sirviendo como capellán del cementerio durante muchos años. La cripta de los frailes franciscanos se convirtió en un lugar de peregrinación para algunos, un sitio de oración y reflexión. Él nunca habló públicamente sobre las voces que había escuchado, pero dejó instrucciones escritas sobre la importancia de mantener los restos en ese lugar específico, de nunca separarlos nuevamente. Los trabajadores del cementerio, aquellos que habían advertido al padre Gabriel sobre los rezos del osario, cuando llegó por primera vez, notaron el cambio. El lugar sentía diferente después de la reubicación de los restos. La atmósfera de inquietud que siempre había rodeado el osario se había disipado, reemplazada por una sensación de paz profunda. Una anciana del barrio, cuya familia había vivido cerca del viejo convento franciscano generaciones atrás, le contó al padre Gabriel algo que su abuela le había dicho: los frailes habían hecho un voto solemne de nunca abandonar su lugar de oración, de continuar su vigilia devota incluso más allá de la muerte. Habían cumplido ese voto, esperando pacientemente durante más de 100 años hasta que alguien finalmente escuchara sus voces y entendiera su necesidad de regresar a casa. El padre Gabriel a menudo reflexionaba sobre la naturaleza de los votos sagrados. ¿Cuán profundo podía ser un compromiso espiritual? ¿Podía la devoción verdadera trascender incluso la barrera de la muerte? Su experiencia con las voces del osario le había enseñado que la fe, cuando es absoluta y pura, crea vínculos que ni el tiempo ni la muerte pueden romper completamente. Hoy en día, la cripta permanece como un monumento a aquellos 12 frailes que amaron tanto su vocación que ni siquiera la muerte los separó de ella. Los visitantes ocasionalmente reportan sentir una presencia pacífica en el lugar, una sensación de estar en compañía de algo sagrado. Pero las voces, aquellas voces que recitaban el credo interminablemente en la oscuridad, han guardado silencio. Silencio, porque finalmente están en paz. Silencio, porque su vigilia ha terminado. Silencio, porque alguien escuchó y recordó que incluso las almas perdidas merecen regresar a casa. Asterisco asterisco, ¿sentirías paz o terror al escuchar esas voces rezando en la oscuridad? Si te están gustando estas historias, ayúdanos con un like y suscríbete para seguir explorando lo inexplicable. Quedan 3 historias más, asterisco asterisco. Almohadilla almohadilla historia 8, el olor a incienso que salía de una tumba sellada en Sevilla. El cementerio de San Fernando, en Sevilla, es uno de los más antiguos y extensos de España, un laberinto de mausoleos, panteones y lápidas que se extiende sobre hectáreas de terreno. El padre Antonio había sido asignado como capellán del cementerio en el verano de 2009, sucediendo a un sacerdote que se había jubilado después de 40 años de servicio. Durante su orientación inicial, el antiguo capellán le señaló ciertos lugares del cementerio con particular énfasis. Hay una tumba, le dijo el padre Sebastián, su predecesor, la tumba de la familia Valderrama, en el sector antiguo. Te darás cuenta enseguida porque tiene una peculiaridad. El padre Antonio, curioso, preguntó qué tipo de peculiaridad. El padre Sebastián dudó antes de responder. Huele a incienso. Constantemente. Nadie sabe por qué. He servido aquí durante 4 décadas y ese olor nunca ha desaparecido ni un solo día. El padre Antonio sonrió educadamente, asumiendo que su predecesor estaba probándolo o tal vez compartiendo alguna tradición local pintoresca. Pero prometió investigar la tumba cuando tuviera oportunidad. Fue 2 semanas después cuando finalmente visitó el sector antiguo, guiado por un mapa deteriorado que mostraba la ubicación exacta de la tumba Valderrama. Era un panteón de mármol de tamaño mediano, no particularmente elaborado comparado con otros monumentos del cementerio, pero bien mantenido. La lápida principal llevaba una inscripción simple: Familia Valderrama. Descansen en la paz del Señor. Y tan pronto como se acercó a menos de 5 metros de distancia, lo olió. Incienso. No era un olor débil o vago que pudiera atribuirse a la imaginación. Era fuerte, penetrante, inconfundible. El aroma dulce y resinoso del incienso de iglesia llenaba el aire alrededor de la tumba como si alguien acabara
de quemar varias bolsas del compuesto aromático. El padre Antonio caminó alrededor del panteón, inspeccionándolo cuidadosamente. Estaba completamente sellado, sin fisuras visibles ni aberturas. La puerta de bronce estaba firmemente cerrada con un candado que claramente no había sido abierto en años. No había flores frescas, ni velas encendidas, ni ninguna otra fuente posible del olor. Y sin embargo, el aroma a incienso era tan intenso que casi podía saborearlo en el aire. Intrigado más que asustado, el padre Antonio comenzó a investigar. Los registros del cementerio mostraban que el Panteón Valderrama contenía los restos de 7 miembros de la familia, enterrados entre 1890 y 1943. No había nada particularmente notable sobre ninguno de ellos: comerciantes, amas de casa, un maestro de escuela. Personas comunes que habían vivido vidas aparentemente ordinarias. Pero había una nota extraña en los registros más antiguos, escrita en la caligrafía elaborada de principios del siglo XX: se solicita que no se queme incienso durante los servicios en este panteón. La familia así lo requiere por razones personales. No había explicación adicional sobre por qué se había hecho tal solicitud inusual. El padre Antonio visitó la tumba repetidamente durante las siguientes semanas, a diferentes horas del día y en diferentes condiciones climáticas. El olor siempre estaba presente, igualmente intenso bajo el sol abrasador del mediodía sevillano como en la frescura de las madrugadas de otoño. Lluvia, viento, calor extremo, nada alteraba el aroma persistente. Decidió consultar con expertos. Un ingeniero. Almohadilla 10 historias de terror, sacerdotes y cementerios. Almohadilla introducción. Bienvenidos, amantes del misterio y lo sobrenatural. Hoy les traigo 10 relatos escalofriantes que han sido susurrados en confesionarios, anotados en viejos diarios parroquiales y transmitidos entre generaciones de sacerdotes. Estas no son simples leyendas urbanas, son testimonios de hombres de fe que enfrentaron lo inexplicable en los lugares más sagrados y oscuros de nuestro mundo. Prepárense para adentrarse en cementerios olvidados, capillas silenciosas y osarios antiguos donde la línea entre este mundo y el más allá se vuelve peligrosamente delgada. Si te atreves a acompañarme en este viaje al terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y ahora, apaga las luces, ponte los auriculares y déjate envolver por estas experiencias que desafían toda lógica. Almohadilla historia 1, los pasos que seguían al sacerdote entre las tumbas en Kansas. El padre Michael había servido en la parroquia de Santa Teresa durante casi 20 años. Era un hombre de rutinas inquebrantables, y una de ellas consistía en cerrar personalmente las puertas del cementerio cada noche a las 9 en punto. El camposanto se extendía sobre una colina suave, con hileras de lápidas que se perdían en la oscuridad bajo los viejos robles. Era un lugar tranquilo, o al menos así lo había sido hasta aquella primavera de 1987. Todo comenzó una noche de marzo, cuando el padre Michael terminó sus oraciones en la pequeña capilla del cementerio. Al salir, como siempre, recorrió el sendero principal verificando que no quedara ningún visitante rezagado. El aire estaba frío y húmedo, y sus zapatos crujían sobre la grava del camino. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, otro par de pasos, claramente distintos a los suyos, que seguían su mismo ritmo unos metros detrás de él. Se detuvo en seco. Los pasos también cesaron. Un escalofrío recorrió su espalda mientras giraba lentamente la cabeza, esperando encontrar a algún visitante despistado o quizás a uno de los voluntarios de la parroquia. Pero no había nadie. Las lápidas se erguían en silencio bajo la tenue luz de la luna, proyectando sombras alargadas entre los árboles. El sendero detrás de él estaba completamente vacío. El padre Michael intentó convencerse de que había sido el eco de sus propios pasos rebotando contra la capilla o algún animal nocturno escabulléndose entre las tumbas. Respiró profundamente y continuó su camino hacia la salida. Pero apenas dio 3 pasos, volvió a escucharlos: crack, crack, crack. Los mismos pasos, con el mismo ritmo, siguiéndolo como una sombra auditiva que no tenía forma visible. Esta vez no se detuvo. Aceleró el paso, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Los pasos detrás de él también se aceleraron, manteniendo siempre la misma distancia. No eran pasos vacilantes ni furtivos, eran firmes, decididos, como los de alguien que camina con un propósito claro.
El sacerdote llegó finalmente a la puerta de hierro forjado, la atravesó con prisa y la cerró con llave, jadeando. Desde el otro lado de la verja, en la oscuridad del cementerio, los pasos se detuvieron. Esa noche, el padre Michael apenas pudo dormir. Se dijo a sí mismo que había sido su imaginación, el cansancio de una jornada larga o quizás el viento jugando con las hojas secas. Pero la noche siguiente, cuando llegó el momento de cerrar el cementerio, los pasos regresaron. Y la siguiente. Y todas las noches después de esa. Siempre era lo mismo, en cuanto comenzaba su recorrido desde la capilla hasta la salida, escuchaba como alguien o algo caminaba detrás de él. Probó diferentes estrategias. Caminó más rápido, más lento, se detuvo abruptamente en lugares aleatorios, incluso intentó correr en una ocasión. Nada funcionaba. Los pasos siempre estaban ahí, adaptándose a su ritmo, manteniéndose justo fuera de su vista. Una noche, reunió todo su valor y decidió confrontar aquello que lo seguía. A mitad del sendero, se detuvo y, sin voltearse, habló en voz alta hacia atrás con firmeza aunque temblorosa: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tragarse hasta el sonido del viento. Entonces, después de lo que parecieron eternos segundos, escuchó algo que nunca olvidaría, un suspiro profundo, casi triste, que brotó de la nada justo detrás de su oído derecho. El padre Michael salió corriendo esa noche sin mirar atrás, con el corazón martillando en su pecho y las piernas temblando. Al día siguiente consultó los registros antiguos de la parroquia, buscando alguna explicación, alguna historia olvidada que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba experimentando. Encontró una anotación de 1892 sobre un sacerdote llamado Padre Joseph quien, según constaba, había desaparecido misteriosamente una noche mientras cerraba el cementerio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los pasos continuaron durante meses. El padre Michael aprendió a vivir con ellos, aunque nunca dejaron de aterrorizarlo. Rezaba en voz alta mientras caminaba, pidiendo paz para el alma perdida que parecía atrapada en ese rutinario recorrido nocturno. A veces, cuando pronunciaba ciertas oraciones, los pasos parecían dudar, como si quien los producía buscara recordar algo importante pero no pudiera alcanzarlo. Eventualmente, el padre Michael fue transferido a otra parroquia. El día de su partida, caminó por última vez por aquel sendero del cementerio. Los pasos lo acompañaron como siempre, fieles en su persistencia fantasmal. Antes de cruzar la verja final, se detuvo y susurró una bendición especial para quien lo había seguido durante tanto tiempo. Por primera vez en todos esos meses, los pasos no se detuvieron cuando él lo hizo. Continuaron adelante, alejándose lentamente por el sendero hasta desvanecerse en el silencio de la noche. El nuevo sacerdote que tomó su lugar nunca reportó escuchar pasos en el cementerio. Pero los más ancianos del pueblo cuentan que, en ciertas noches de marzo, cuando la luna está baja y el aire huele a tierra húmeda, todavía se pueden escuchar dos pares de pasos caminando juntos hacia algún destino desconocido entre las tumbas de Kansas. *** Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias escalofriantes esperándote. Activa la campanita para ser el primero en escuchar los próximos relatos del terror. *Almohadilla Historia 2, el suspiro que apagaba las velas en un cementerio de Toledo. El cementerio de San Lázaro, en las afueras de Toledo, España, es uno de esos lugares donde el peso de los siglos se siente en cada piedra desgastada. Construido en el siglo XVI sobre las ruinas de un antiguo hospital de leprosos, el lugar siempre había tenido una atmósfera particular, una sensación de melancolía que iba más allá de su función como última morada. El padre Domingo lo sabía bien, había sido el capellán del cementerio durante 15 años y conocía cada rincón, cada cripta, cada historia grabada en sus lápidas. Tenía la costumbre de realizar rezos nocturnos los viernes, una tradición que había heredado de su predecesor. A las 11 de la noche, entraba en la pequeña capilla del cementerio con 6 velas largas que colocaba en candelabros de bronce alrededor del altar. La luz amarillenta iluminaba los muros de piedra cubiertos de humedad y creaba sombras danzantes que se movían con cada corriente de aire. Era un ritual reconfortante para él, una forma de velar por las almas que descansaban bajo tierra. Pero una noche de noviembre, algo cambió.
El padre Domingo había comenzado sus oraciones cuando sintió un frío repentino, diferente a la simple temperatura otoñal. Era un frío que parecía nacer desde dentro de la capilla misma, como si las paredes exhalaran hielo. Continuó rezando, atribuyéndolo a una corriente de aire, cuando de pronto escuchó algo que lo hizo detenerse a mitad de una oración, un suspiro. No fue un suspiro común, no era el sonido del viento colándose por las grietas o el crujir de la vieja madera. Era humano, profundamente humano, lleno de una tristeza tan palpable que casi podía sentirse físicamente. Y provenía de ningún lugar en particular, parecía surgir del aire mismo que lo rodeaba. Antes de que pudiera reaccionar, la vela más cercana a él se apagó. No se extinguió gradualmente como cuando el viento la sopla, sino que simplemente dejó de arder, como si una mano invisible hubiera pinzado la llama. El padre Domingo sintió como el miedo comenzaba a trepar por su columna vertebral, pero se obligó a mantener la calma. Era un hombre de fe, había dedicado su vida al servicio de Dios, y no permitiría que el temor lo dominara en la casa del Señor. Tomó su encendedor y volvió a encender la vela que se había apagado. La llama cobró vida nuevamente, iluminando su rostro demacrado por la tensión. Apenas había guardado el encendedor cuando volvió a escucharlo, otro suspiro, esta vez más cerca, más intenso. Y otra vela se apagó. Luego otra. Y otra. Una por una, las llamas se extinguían en una secuencia deliberada, como si algo invisible recorriera la capilla en círculos, eliminando metódicamente cada fuente de luz. El padre Domingo intentó encenderlas de nuevo, pero tan pronto como una llama renacía, otra se apagaba en el extremo opuesto de la habitación. La penumbra se apoderó de la capilla. Solo quedaba una vela encendida, la del centro del altar, y el sacerdote se aferró a su rosario mientras observaba aquella última llama bailar nerviosamente. El frío se había intensificado hasta el punto de que podía ver su propio aliento formando nubes blancas en el aire. Y entonces vino el suspiro final, más fuerte que todos los anteriores. Una exhalación cargada de desesperación y anhelo que pareció succionar todo el oxígeno de la habitación. La última vela se apagó. La oscuridad era absoluta. El padre Domingo no podía ver ni siquiera su propia mano frente a su rostro. Su respiración se aceleró y por un momento consideró huir de la capilla, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, no por miedo sino por algo más profundo, la presencia de algo que no debería estar allí, algo que había cruzado el umbral entre dos mundos. En la oscuridad, comenzó a rezar en voz alta. Su voz sonaba extraña, amortiguada, como si la oscuridad misma absorbiera el sonido. Recitó el Padre Nuestro, luego el Ave María, luego oraciones que no había pronunciado desde el seminario. Y mientras rezaba, sintió que no estaba solo en esa oscuridad. Había algo más allí con él, escuchando, esperando. De repente, todas las velas se encendieron simultáneamente, pero no con la luz amarilla normal. Ardían con una llama azulada, enfermiza, que proyectaba sombras antinaturales en las paredes. El padre Domingo miró a su alrededor y creyó ver, por una fracción de segundo, la silueta de una figura de pie junto al altar. Era la forma de un hombre, o lo que había sido un hombre, envuelto en lo que parecían vendajes o mortajas. Pero antes de que pudiera enfocar la vista, las llamas volvieron a su color normal y la figura desapareció. El sacerdote no terminó sus rezos esa noche. Salió de la capilla con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Al día siguiente, investigó en los archivos de la parroquia y descubrió la historia del antiguo hospital de leprosos que había existido en ese lugar siglos atrás. Los enfermos eran aislados del mundo, y muchos morían solos, sin el consuelo de las oraciones finales, sin nadie que velara por sus almas. El fenómeno se repitió cada viernes durante meses. El padre Domingo aprendió el patrón: 6 suspiros, 6 velas apagadas, y luego aquel momento de oscuridad absoluta donde podía sentir la presencia de quienes habían muerto olvidados y, sin bendición. Comenzó a adaptar sus rezos, dedicándolos específicamente a aquellas almas abandonadas, pidiendo paz para quienes nunca la habían conocido ni en vida ni en muerte. Con el tiempo, los suspiros se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Las velas dejaron de apagarse en algunas ocasiones. El padre Domingo interpretó esto como una señal de que sus oraciones estaban siendo escuchadas, de que las almas atormentadas finalmente encontraban consuelo. Pero nunca más realizó sus rezos nocturnos solo.
Siempre llevaba a un acólito consigo, y siempre mantenía una linterna a mano junto con las velas. Años después, cuando el padre Domingo fue asignado a otra parroquia, dejó instrucciones detalladas sobre la historia del cementerio y la importancia de las oraciones por las almas olvidadas. El nuevo capellán, más joven y escéptico, no hizo caso de las advertencias. La primera noche que intentó realizar los rezos solo, salió corriendo de la capilla antes de medianoche, blanco como el papel y negándose a explicar qué había visto o escuchado en la oscuridad. Desde entonces, nadie permanece en la capilla de San Lázaro después del anochecer. Las velas se encienden durante el día para los servicios regulares, pero cuando cae la noche, la capilla se cierra y se deja en paz. Los lugareños dicen que si pasas cerca del cementerio en las noches de viernes, especialmente en noviembre, todavía puedes escuchar suspiros melancólicos que parecen brotar de la tierra misma, y a veces, muy raramente, se puede ver un resplandor azulado filtrándose a través de las ventanas de la capilla, como si alguien dentro estuviera encendiendo velas que no deberían poder arder. ***, ¿te atreverías a pasar una noche en esa capilla? Si estas historias te están gustando, apóyanos con un like y suscríbete para más contenido de terror real. No dejes que el miedo te detenga, pero tampoco olvides activar las notificaciones, ***. Almohadilla Historia 3, el llanto que salía del osario antiguo en Puebla. En el corazón colonial de Puebla, México, entre calles empedradas y edificios que han presenciado siglos de historia, se encuentra el cementerio parroquial de Santa Clara, una reliquia arquitectónica que data de 1650. Adosado al muro este del camposanto se levanta un osario de piedra, una construcción maciza con una sola puerta de hierro oxidado que fue sellada definitivamente en 1883, cuando se decidió que ya no era necesario reubicar los restos antiguos para hacer espacio a nuevos difuntos. El padre Ignacio llegó a la parroquia de Santa Clara en 1972, un hombre joven lleno de energía y con ideas modernas sobre cómo revitalizar la comunidad. Al principio, el osario le pareció simplemente un elemento más del paisaje histórico del lugar, una curiosidad arquitectónica que los turistas ocasionales fotografiaban. Nadie le advirtió sobre lo que podría escuchar. Nadie le habló de los turnos nocturnos que sus predecesores habían evitado meticulosamente. La primera vez que el padre Ignacio lo escuchó fue durante una madrugada de julio. Había quedado trabajando tarde en su despacho, preparando el sermón del domingo, cuando el reloj marcó las 3:15 de la mañana. En ese momento de silencio absoluto, cuando incluso los perros callejeros dejaban de ladrar y la ciudad parecía contener el aliento, lo oyó claramente, un llanto. No era el llanto de un adulto, no era tampoco el gimoteo de un niño pequeño. Era algo intermedio, un sonido agudo y desgarrador que transmitía una angustia primitiva, inconsolable. El padre Ignacio se levantó de su escritorio, confundido, pensando que quizás algún feligrés con problemas había entrado a la iglesia buscando consuelo. Salió al templo oscuro, pero estaba vacío. Las bancas se extendían en filas silenciosas bajo la tenue luz de las velas del altar. El llanto continuaba, y ahora que estaba en el templo principal, podía ubicar su origen con mayor precisión. Venía del exterior, del lado del cementerio. Tomó una linterna y salió por la puerta lateral que daba al camposanto. La noche era clara, con luna casi llena, y podía distinguir las siluetas de las tumbas y monumentos funerarios desperdigados por el terreno. El llanto se escuchaba más fuerte ahora, y su origen era inconfundible, provenía del osario sellado. Se acercó a la vieja estructura de piedra, su linterna iluminando la puerta de hierro corroída que no se había abierto en casi un siglo. Las cadenas que la aseguraban estaban intactas, cubiertas de óxido y telarañas. No había forma de que alguien estuviera dentro. Y sin embargo, el llanto brotaba claramente desde el otro lado de aquella puerta, amortiguado por el grosor de la piedra pero inconfundible en su dolor. El padre Ignacio acercó su oído a la puerta fría. El llanto era constante, rítmico casi, como si quien lo emitía hubiera estado llorando durante tanto tiempo que se había convertido en un acto automático, desprovisto ya de lágrimas pero no de sufrimiento. Intentó hablar, ofrecer palabras de consuelo, pero en cuanto su voz rompió el silencio, el llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue todavía más perturbador que el sonido anterior. Permaneció allí de pie durante varios minutos, esperando, pero no volvió a escuchar nada.
Regresó a su despacho convencido de que había sido su imaginación o tal vez el viento jugando con la acústica particular del viejo edificio. Pero la noche siguiente, a las 3:15 exactamente, el llanto regresó. Y la siguiente. Y todas las madrugadas después de esa. El padre Ignacio comenzó a documentar el fenómeno. Siempre era a la misma hora, con la misma intensidad, durando aproximadamente 20 minutos antes de cesar tan súbitamente como había comenzado. Era como si solo quisiera ser escuchado por él. Obsesionado con encontrar una explicación, el padre Ignacio se sumergió en los archivos parroquiales, revisando décadas de registros polvorientos almacenados en el sótano de la iglesia. Encontró listados interminables de entierros, reubicaciones, exhumaciones. Pero fue en un cuaderno personal de un sacerdote del siglo XIX, el padre Anselmo, donde halló algo revelador. Las anotaciones databan de 1879 y describían una epidemia de fiebre que había azotado Puebla ese año. Los muertos eran tantos que el cementerio se saturó rápidamente. En la desesperación, se tomó la decisión de depositar algunos cuerpos en el osario de forma temporal, incluyendo, según constaba con una caligrafía temblorosa, varios niños y bebés que habían fallecido sin ser bautizados. El padre Anselmo escribía con evidente angustia sobre esta decisión, notando que aquellos pequeños no habían recibido los sacramentos apropiados antes de ser depositados en aquel lugar. Más escalofriante aún, el padre Anselmo mencionaba que durante las semanas posteriores al sellado final del osario, había escuchado lamentos infantiles provenientes de la estructura. Atribuyó estos sonidos a su culpa y al cansancio extremo de aquellos días terribles. La última entrada en su diario, fechada pocas semanas antes de su propia muerte, decía simplemente: «Los niños todavía lloran. Dios me perdone, pero no puedo ayudarlos». Armado con esta información, el padre Ignacio tomó una decisión. Solicitó permiso a las autoridades eclesiásticas y civiles para abrir el osario, argumentando razones de investigación histórica y dignidad humana. El proceso llevó meses de trámites burocráticos, pero finalmente obtuvo la autorización. Una mañana de octubre, con la presencia de autoridades, antropólogos y algunos feligreses ancianos que recordaban las historias sobre el lugar, se procedió a abrir las puertas del osario. Las cadenas fueron cortadas con cizallas y la puerta, hinchada por décadas de humedad, tuvo que ser forzada. Un olor a tierra vieja y tiempo estancado brotó del interior. Lo que encontraron dentro era a la vez esperado y perturbador. Cientos de huesos apilados sin orden particular cubrían el piso de la cámara de piedra. Pero en un rincón, cuidadosamente separados del resto como si alguien hubiera intentado darles un lugar especial, había un pequeño montículo de restos diminutos, huesos de bebés y niños pequeños. No había registros de quiénes eran, ninguna forma de identificarlos después de más de un siglo. El padre Ignacio organizó una ceremonia especial. Todos los restos del osario fueron exhumados apropiadamente, bendecidos y reinhumados en una sección nueva del cementerio con una lápida conmemorativa. Para los restos de los niños, realizó un bautismo simbólico póstumo, algo inusual pero que sintió necesario dadas las circunstancias. La ceremonia fue emotiva, con varios miembros de la comunidad llorando por aquellos pequeños cuyas vidas habían sido tan breves y cuyos restos habían esperado tanto tiempo en la oscuridad. Esa noche, por primera vez en meses, el padre Ignacio durmió profundamente. A las 3:15 de la mañana se despertó sobresaltado, esperando escuchar el llanto familiar. Pero solo había silencio. Un silencio pacífico, completo, que se sentía diferente al silencio tenso que precedía al llanto. Era el silencio del descanso, de una historia finalmente concluida. El llanto nunca regresó. El osario, ahora vacío y con las puertas abiertas, se convirtió en un pequeño museo de la memoria donde se exhiben fotografías históricas del cementerio y se cuenta la historia de aquellos niños olvidados. El padre Ignacio sirvió en Santa Clara hasta su retiro, y siempre mantuvo flores frescas en la tumba conmemorativa de los pequeños que habían esperado casi un siglo para recibir las bendiciones que merecían. Los ancianos del barrio todavía recuerdan las noches cuando podía escucharse el llanto brotando del osario sellado. Algunos juran que era simplemente el viento o la acústica peculiar de la vieja estructura. Pero otros, aquellos que visitaron el cementerio en esas madrugadas y escucharon con sus propios oídos aquel sonido imposible, saben que era algo más.
Era el dolor de los olvidados, los que murieron sin nombre y sin bendición, esperando pacientemente en la oscuridad hasta que alguien finalmente escuchara su llanto y les diera el descanso que habían anhelado durante más de 100 años. ***, estas historias nos recuerdan que a veces, las almas perdidas solo buscan ser recordadas. Si te está gustando este contenido, regálanos un like y suscríbete al canal. Aún nos quedan más relatos que te helarán la sangre. No te vayas, ***. Almohadilla Historia 4, el rosario que se movía solo en las manos del Padre en California. El Padre Thomas había llegado a la misión de San Gabriel Arcángel, en las afueras de Los Ángeles, con la esperanza de encontrar paz después de años de servicio en parroquias urbanas caóticas. La vieja misión, fundada en 1771, ofrecía exactamente lo que buscaba: historia, tranquilidad y una comunidad pequeña pero devota. Lo que no esperaba era que aquel lugar le enseñaría que hay oraciones que trascienden el tiempo y la muerte. El rosario que cambió su vida había pertenecido al Padre Miguel, uno de los franciscanos originales que habían fundado la misión. Era una pieza hermosa, cuentas de madera de olivo desgastadas por 2 siglos de uso, unidas por un hilo de plata ennegrecido por el tiempo, con un crucifijo delicadamente tallado que mostraba signos de haber sido besado miles de veces. El rosario se exhibía en una vitrina de cristal en el pequeño museo de la misión, junto a otros artefactos históricos. Una tarde de febrero, el Padre Thomas recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, doña Esperanza, llegó a la misión con una petición especial. Su nieta, una joven de 24 años llamada María, había desaparecido 2 semanas atrás en circunstancias misteriosas. La policía no tenía pistas y la familia estaba desesperada. Doña Esperanza había escuchado historias sobre el rosario del Padre Miguel, sobre cómo se decía que tenía propiedades especiales, que había sido usado para orar por almas perdidas y que, en ocasiones, había ayudado a encontrar respuestas donde no las había. El Padre Thomas era un hombre pragmático, no dado a creer en supersticiones o reliquias milagrosas. Pero la angustia en los ojos de Doña Esperanza era real, y el consuelo que podía ofrecer a través de la oración también lo era. Le prometió que rezaría por María esa misma noche, y contra su mejor juicio y violando estrictamente las normas del museo, decidió usar el rosario histórico para hacerlo, sintiendo que si alguna vez había un momento para darle un uso verdadero a aquella reliquia, era este. Esa noche, después de que el último visitante se marchara, el Padre Thomas abrió cuidadosamente la vitrina y tomó el rosario. Las cuentas se sentían sorprendentemente cálidas en sus manos, a pesar de haber estado en el cristal frío durante años. Se arrodilló en la capilla principal, bajo la mirada de los santos pintados en las paredes de adobe, e inició el rezo. Comenzó con el Padre Nuestro, sus dedos deslizándose sobre la primera cuenta grande. Todo parecía normal. Continuó con las Ave Marías, moviendo metódicamente las cuentas entre sus dedos como había hecho miles de veces en su vida. Pero cuando llegó al segundo misterio, sintió algo extraño. Una de las cuentas se movió bajo su dedo antes de que él la tocara. Se detuvo, confundido. Examinó el rosario bajo la luz de las velas. Las cuentas estaban firmemente ensartadas, no había forma de que se movieran solas. Atribuyó la sensación a su imaginación o a algún movimiento involuntario de su propia mano. Reanudó la oración, esta vez prestando más atención a sus movimientos. Y entonces sucedió de nuevo. Clara, inconfundiblemente, sintió como una cuenta se deslizaba hacia adelante bajo su pulgar antes de que él ejerciera presión. Y luego otra. Y otra. El rosario había comenzado a moverse solo, las cuentas avanzando en secuencia como si dedos invisibles estuvieran rezando junto con él. El Padre Thomas contuvo la respiración, paralizado entre el asombro y el terror. Pero lo más inquietante todavía estaba por venir. Las cuentas no solo se movían, lo hacían a un ritmo particular, más rápido que el suyo propio. Era como si alguien estuviera rezando con urgencia, con desesperación. El Padre Thomas intentó soltar el rosario, pero sus manos no obedecieron. Los dedos permanecieron cerrados alrededor de las cuentas, y sintió una fuerza suave pero insistente guiando sus movimientos. Una presencia había llenado la capilla. No era amenazante ni maligna, pero era poderosamente real. El aire se había vuelto denso, cargado, como antes de una tormenta. Las llamas de las velas se alargaron y bailaron sin que hubiera corriente de aire. Y el Padre Thomas comprendió,
con una certeza que trascendía la lógica, que el padre Miguel, muerto hacía casi 200 años, estaba rezando con él. Las cuentas continuaron moviéndose, completando misterio tras misterio. El padre Tomás dejó de resistirse y permitió que sus labios siguieran el ritmo impuesto por aquellos dedos espectrales. Las oraciones brotaban de su boca casi automáticamente, mientras su mente consciente observaba atónita lo que estaba sucediendo. Era como si dos voluntades, dos almas separadas por siglos, se hubieran fusionado temporalmente en un único acto de fe. Entonces, en medio del cuarto misterio, el rosario se detuvo bruscamente en una cuenta específica. La presión en sus manos se intensificó, como si algo quisiera llamar su atención hacia ese punto exacto. El padre Tomás abrió los ojos y miró las cuentas. Aquella en particular estaba ligeramente desgastada, más que las otras, como si hubiera sido tocada con especial insistencia durante años. Y entonces vino la visión. No fue algo que viera con sus ojos físicos, sino una imagen que se proyectó directamente en su mente con una claridad cristalina, un arroyo, árboles de sauce llorón, y una pequeña construcción de madera medio derruida. Reconoció vagamente el lugar, era parte de los terrenos antiguos de la misión. Una zona ahora abandonada y cubierta de maleza donde solía haber cabañas para trabajadores en el siglo XVIII. La visión fue tan intensa y tan específica que el padre Tomás supo, sin lugar a dudas, que era un mensaje. El rosario había dejado de moverse. Las cuentas yacían inertes en sus manos, que finalmente recuperaron su movilidad. La presencia en la capilla se había desvanecido tan súbitamente como había aparecido, dejando solo el silencio y el olor tenue a incienso que nadie había quemado. Con las manos temblorosas, el padre Tomás devolvió el rosario a su vitrina, y aunque era pasada la medianoche, llamó a la policía. Les habló sobre su intuición de que deberían revisar la zona del viejo arroyo en los terrenos de la misión. Los oficiales, escépticos pero desesperados por cualquier pista, accedieron a investigar al día siguiente. Lo que encontraron allí dejó a todos conmocionados. María estaba en la vieja cabaña, atada y apenas consciente, pero viva. Había sido secuestrada por alguien que conocía los terrenos de la misión y pensaba que nadie buscaría en aquella zona olvidada. Fue rescatada, reunida con su familia, y su captor arrestado. Los periódicos locales llamaron al padre Tomás un héroe, atribuyendo el rescate a su corazonada providencial. Pero el padre Tomás sabía la verdad. Esa noche, después de que María fuera encontrada, regresó a la capilla y se arrodilló frente a la vitrina donde descansaba el rosario. No lo tocó, no necesitaba hacerlo. Simplemente agradeció en voz baja al padre Miguel, dondequiera que su alma estuviera, por haber respondido a las oraciones de Doña Esperanza de una manera que trascendía toda comprensión humana. Los días siguientes fueron extraños para el padre Tomás. Comenzó a investigar la historia del padre Miguel y descubrió que el franciscano había sido conocido en su época, por su devoción extraordinaria y su habilidad para ayudar a encontrar personas perdidas en las vastas tierras inexploradas de California. Se decía que rezaba el rosario constantemente, llevándolo siempre consigo, y que había salvado a numerosos viajeros extraviados mediante lo que entonces se consideraban intervenciones divinas. Hubo un incidente particular que captó la atención del padre Tomás. En 1788, una niña de la comunidad indígena local había desaparecido. El padre Miguel había rezado durante 3 días y noches sin descanso, y según los registros de la misión, tuvo una visión enviada por Dios que lo llevó exactamente al lugar donde la niña había caído en una grieta oculta por la vegetación. La salvó, pero el esfuerzo fue tan extenuante que el padre Miguel enfermó gravemente. Murió una semana después, con su rosario entre las manos. El padre Tomás comenzó a comprender que aquel rosario no era simplemente un objeto histórico. Era un vínculo, un canal a través del cual el padre Miguel había canalizado su fe durante toda su vida, y que de alguna manera, incluso después de su muerte, mantenía un vestigio de esa devoción protectora. Era como si el franciscano hubiera impregnado cada cuenta con sus oraciones, creando algo que trascendía lo material. Decidió no hablar públicamente sobre lo que había experimentado esa noche. Sabía que la gente lo consideraría loco o, peor aún, lo elevarían a algún tipo de místico, algo que él no era ni quería ser. Pero si hizo algo importante, persuadió a las autoridades de la misión para que permitieran que el rosario fuera usado ocasionalmente para oraciones especiales, particularmente por familias con seres queridos desaparecidos.
no siempre pasaba algo extraordinario. La mayoría de las veces, el rosario permanecía inerte, simplemente un hermoso objeto antiguo. Pero en ocasiones, muy raramente, algo sucedía. Alguien tenía una intuición repentina, un sueño revelador, una sensación inexplicable de saber dónde buscar. No eran milagros evidentes, sino más bien susurros sutiles, empujones en la dirección correcta que podían atribuirse fácilmente a la coincidencia. Excepto para aquellos que habían sostenido el rosario cuando decidía moverse. Ellos sabían. Sentían aquellas cuentas deslizándose bajo sus dedos con voluntad propia, guiadas por manos que habían dejado de existir hacía siglos pero cuya fe era tan poderosa que aún resonaba a través del tiempo. El padre Thomas fue uno de ellos, y nunca olvidó la sensación de rezar junto a un fantasma, unidos en un propósito común que trascendía la barrera entre la vida y la muerte. Años después, cuando el padre Thomas fue transferido a otra parroquia, hizo una última visita al rosario. Lo miró a través del cristal de la vitrina, y por un momento, le pareció ver un brillo tenue en las cuentas de olivo, como si reconocieran su presencia. No lo tocó, no era necesario. Simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto y gratitud, sabiendo que algún día, cuando otro alma perdida necesitara ser encontrada, el padre Miguel respondería nuevamente al llamado de la fe desesperada, moviendo las cuentas de su rosario en las manos de algún sacerdote sorprendido, guiándolo hacia donde la esperanza parecía perdida. María, la joven rescatada, se convirtió en una devota visitante de la misión. Cada año, en el aniversario de su rescate, llegaba con flores frescas que colocaba frente a la vitrina del rosario. Nunca supo realmente que había guiado al padre Thomas hasta ella, pero sentía una conexión inexplicable con aquel objeto antiguo. Años más tarde, cuando tuvo su primera hija, la bautizó Miguela, en honor al santo franciscano que, desde más allá de la tumba, había respondido las oraciones de su abuela y la había traído de vuelta a casa. El rosario del padre Miguel permanece en su vitrina en la misión de San Gabriel, disponible para ser visto por turistas e historiadores. Pero aquellos que conocen su verdadera historia, los que han sentido sus cuentas moverse con vida propia, saben que es más que una reliquia histórica. Es un recordatorio de que algunas oraciones son tan poderosas que ni siquiera la muerte puede silenciarlas, y que la fe verdadera crea vínculos que el tiempo no puede romper. ¿Creerías si sintieras ese rosario moverse en tus propias manos? Si estas historias te están manteniendo despierto, demuéstralo con un like y suscríbete para más relatos sobrenaturales. Seguimos adelante con más misterios, Almohadilla Historia 5, el cuerpo que desapareció del ataúd en Burgos. En la ciudad castellana de Burgos, España, el cementerio de San José había sido testigo de innumerables despedidas durante sus 3 siglos de existencia. El padre Enrique, un hombre metódico de 62 años, había presidido más funerales de los que podía recordar. Creía haberlo visto todo en materia de muerte y rituales mortuorios. Hasta la mañana del 23 de marzo de 1996, cuando lo imposible se manifestó ante sus propios ojos. Don Alberto Mendoza había sido un pilar de la comunidad, un hombre de negocios respetado que había fallecido tranquilamente durante su sueño a los 78 años. Su funeral estaba programado para las 10 de la mañana, y la noche anterior, siguiendo la tradición, su cuerpo había sido velado en la funeraria antes de ser trasladado a la capilla del cementerio para la ceremonia final. El padre Enrique había supervisado personalmente el cierre del ataúd la noche anterior, alrededor de las 9. Don Alberto yacía en paz, vestido con su mejor traje, las manos cruzadas sobre el pecho sosteniendo un rosario. La tapa del ataúd de caoba fue cerrada y sellada con tornillos, como era costumbre. 4 hombres de la funeraria llevaron el féretro a la capilla del cementerio, donde permanecería bajo llave hasta la mañana siguiente. A las 9 de la mañana del día del entierro, el padre Enrique llegó temprano para preparar la capilla. La puerta seguía cerrada con llave, tal como la había dejado. No había señales de intrusión. Todo estaba en orden, excepto por una sensación extraña que no podía identificar, una inquietud en el aire que atribuyó a los nervios previos a la ceremonia. Cuando llegaron los empleados de la funeraria a las 9:30, el padre Enrique solicitó, como era su costumbre, abrir brevemente el ataúd para una última verificación antes de que llegaran los dolientes. Era un procedimiento rutinario, asegurarse de que todo estuviera presentable, que el cuerpo no hubiera sufrido ningún cambio notorio durante la noche debido a los procesos naturales de descomposición.
los tornillos fueron removidos uno por uno. El director de la funeraria, un hombre llamado Rafael que había trabajado en el negocio durante 30 años, levantó la tapa del ataúd. Y entonces, todos los presentes se quedaron paralizados. El ataúd estaba vacío. No completamente vacío, para ser precisos. El traje de don Alberto estaba allí, perfectamente dispuesto como si todavía contuviera un cuerpo, pero colapsado sobre el forro de seda del ataúd. El rosario yacía exactamente donde debía estar, entre las mangas vacías de la chaqueta. Incluso los zapatos permanecían en su lugar, al final de los pantalones huecos. Pero don Alberto, su cuerpo físico, simplemente no estaba. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de articular palabra. Los dos sepultureros que lo acompañaban se miraron entre sí con expresiones de incredulidad y creciente pánico. El padre Enrique sintió como un frío glacial recorría su columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la capilla. «Esto es imposible», murmuró finalmente Rafael, su voz apenas un susurro ronco. Yo mismo cerré este ataúd anoche. El señor Mendoza estaba dentro. Lo vi. Todos lo vimos». El padre Enrique extendió una mano temblorosa hacia el interior del ataúd. Tocó el traje vacío, esperando encontrar alguna explicación racional, algún truco de la luz o de su percepción. Pero no había engaño posible. La ropa estaba allí, dispuesta como si hubiera contenido un cuerpo que simplemente se había evaporado, dejando todo lo demás intacto. Verificaron la capilla de arriba abajo. La puerta seguía mostrando la cerradura sin forzar. Las ventanas, altas y estrechas, estaban cerradas desde dentro. No había otras entradas. El piso de piedra no mostraba señales de haber sido movido. No había forma, absolutamente ninguna forma física posible, de que alguien hubiera entrado, abierto un ataúd sellado con tornillos, removido un cuerpo de 70 kilos, vuelto a colocar cuidadosamente la ropa, cerrado el ataúd y salido sin dejar rastro. Rafael, pálido como la cera, insistió en revisar el libro de registro de la funeraria. Llamó a sus empleados, quienes confirmaron que el cuerpo había sido preparado, vestido y colocado en el ataúd. Había fotografías del velatorio. Había docenas de testigos que habían visto a don Alberto en su féretro apenas horas antes. No había posibilidad de error o confusión. La familia Mendoza comenzó a llegar para el funeral. El padre Enrique se enfrentó a una decisión imposible, ¿qué les decía? ¿Cómo explicaba lo inexplicable? Tomó a Rafael aparte, y con voz firme a pesar de su confusión interna, le instruyó que cerrara el ataúd inmediatamente y que no dijera una palabra a nadie. Realizarían la ceremonia como estaba planeada, y después buscarían respuestas. El funeral procedió en una atmósfera surreal. El padre Enrique condujo la misa con una serenidad mecánica, sus palabras automáticas después de décadas de repetición, mientras su mente no dejaba de regresar al ataúd vacío. Los familiares, sin saber nada de lo ocurrido, lloraron y rezaron alrededor del féretro que contenía solo ropa. Cuando llegó el momento de sellarlo para la última vez, las manos del padre Enrique temblaban mientras bendecía aquella caja que se dirigía a contener nada. El entierro se completó. El ataúd fue bajado a la tierra en la parcela familiar de los Mendoza. La tierra fue echada sobre él. Los dolientes se dispersaron, sin saber que estaban enterrando una tumba vacía. El padre Enrique y Rafael se quedaron solos junto a la tumba recién cubierta, compartiendo un secreto que no se atrevían a vocalizar. «Tenemos que informar a la policía», dijo finalmente Rafael, su voz quebrada por el estrés. Esto es un robo de cadáveres. Un crimen». Pero el padre Enrique negó con la cabeza lentamente. «¿Y qué les diremos? ¿Que un cuerpo desapareció de un ataúd sellado dentro de una capilla cerrada sin dejar rastro alguno? Nos tomarán por locos. Y la familia, imagina el dolor adicional que les causaríamos». Durante los días siguientes, el padre Enrique apenas pudo dormir. Investigó discretamente, hablando con los guardias nocturnos del cementerio, con los empleados de la funeraria, con cualquiera que pudiera tener información. Nadie había visto nada inusual. La capilla había permanecido en silencio durante toda la noche, sus puertas cerradas, sin visitantes ni sonidos extraños.
Una semana después del entierro, la viuda de don Alberto, doña Carmen, visitó al padre Enrique en la rectoría. Venía a agradecerle por la hermosa ceremonia, pero había algo más en su mirada, una inquietud que reconocía. «Padre», comenzó ella dudosamente, «¿puedo compartir algo con usted? Algo que me ha estado molestando, pero que no me atrevo a mencionar a nadie más por miedo a que piensen que estoy perdiendo la razón en mi dolor». El padre Enrique asintió, invitándola a continuar. «La noche antes del funeral», dijo doña Carmen, «tuve un sueño muy vívido. Alberto estaba de pie en nuestra habitación, junto a la ventana, mirando hacia el cementerio. Parecía, no sé cómo describirlo, parecía más joven, más vital que en años. Me sonrió y dijo, «No te preocupes por mí, Carmen. Ya no necesito ese viejo cuerpo. He sido llamado a casa de una manera diferente». Pensé que era solo mi mente procesando el duelo, pero se sintió tan real, padre. Tan increíblemente real. El padre Enrique sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. «¿Recuerda a qué hora tuvo ese sueño, señora?» «Sí», respondió ella. «Miré el reloj cuando desperté. Eran exactamente las 3 de la mañana». El padre Enrique calculó mentalmente. El ataúd había sido cerrado a las 9 de la noche. La capilla había sido revisada por última vez por el guardia nocturno alrededor de la medianoche. Él mismo había llegado a las 9 de la mañana. En algún momento durante esa noche, entre la medianoche y el amanecer, don Alberto Mendoza había, ¿qué? ¿Desaparecido? ¿Ascendido? ¿Sido llevado? No compartió con doña Carmen lo del ataúd vacío. Nunca lo haría. Pero sus palabras le dieron una perspectiva diferente. Quizás esto no había sido un acto de profanación o robo, sino algo completamente distinto, algo que su educación teológica no lo había preparado para comprender. En las semanas siguientes, el padre Enrique comenzó a revisar los archivos antiguos del cementerio, buscando precedentes, alguna historia similar que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Lo que encontró lo dejó aún más perturbado. En 1832, había un caso documentado de un ataúd que, al ser exhumado años después por razones de reubicación familiar, fue encontrado vacío excepto por la ropa. En 1912, otro incidente similar, aunque en ese caso se había atribuido a un robo de tumba, a pesar de que no había señales de excavación o entrada forzada. Más inquietante aún, descubrió un patrón. Todos los casos involucraban a personas que habían sido descritas como excepcionalmente devotas, individuos que habían dedicado sus últimos años a la oración y las buenas obras. Don Alberto, efectivamente, había sido un hombre profundamente religioso, que asistía a misa diaria y había donado generosamente a causas caritativas durante toda su vida. ¿Existía alguna conexión? ¿Era posible que ciertos individuos, por la pureza de su fe o la intensidad de su devoción, fueran reclamados de una manera que desafiaba las leyes naturales? El padre Enrique no tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban cada vez que intentaba razonar sobre el asunto. 6 meses después del incidente, Rafael, el director de la funeraria, sufrió un colapso nervioso. Confesó al padre Enrique que cada noche soñaba con ataúdes vacíos, con cuerpos que se desvanecían como humo, con ropa que se colapsaba sobre el aire. Eventualmente tuvo que vender su negocio y mudarse a otra ciudad, incapaz de continuar en una profesión que lo había marcado con un misterio que no podía resolver ni olvidar. El padre Enrique permaneció en su puesto, pero cambió. Se volvió más contemplativo, menos dogmático en sus certezas. Cuando realizaba funerales ahora, a veces se encontraba preguntándose si el cuerpo que bendecía completaría realmente su viaje a la tierra o si sería reclamado por fuerzas que no comprendía. Nunca volvió a abrir un ataúd antes de un entierro. Años más tarde, cuando el padre Enrique mismo yacía en su lecho de muerte, murmuró algo a la enfermera que lo atendía, algo que ella nunca olvidaría: «No se preocupen por mi cuerpo. Sé lo que sucede a veces. Sé que hay más de una forma de llegar a casa». La tumba de don Alberto Mendoza permanece en el cementerio de San José, con su lápida de mármol y su epitafio amoroso. Las flores que su viuda dejaba semanalmente durante años siguen siendo repuestas ocasionalmente por sus hijos y nietos. Es una tumba como cualquier otra, visitada y cuidada, un lugar de recuerdo y oración. Excepto que debajo de esa tierra,
dentro de ese ataúd de caoba que fue sellado y enterrado con toda ceremonia, no descansa nada más que un traje vacío y un rosario. Don Alberto Mendoza se fue a otro lugar de una manera que nadie pudo explicar, dejando atrás solo el misterio de su ausencia y la inquietante pregunta de si la muerte, para algunos, es verdaderamente el fin o simplemente una transformación tan completa que ni siquiera el cuerpo permanece como testigo. Asterisco asterisco, ¿te imaginas abrir un ataúd y encontrarlo vacío? Si te está gustando este viaje al terror, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte ni una historia. Vamos a por más, asterisco asterisco. Almohadilla almohadilla historia 6, el hombre que pedía confesión bajo la lluvia en Hidalgo. En el pequeño pueblo de Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo, México, el padre Javier atendía una parroquia modesta que servía a una comunidad dispersa de campesinos y mineros. Era un lugar donde las tradiciones antiguas se mezclaban con la fe católica, donde la frontera entre lo místico y lo religioso era difusa y fluida. El padre Javier, originario de la Ciudad de México, había tardado años en acostumbrarse a las peculiaridades del lugar, pero creía haberlo visto todo hasta aquella noche tormentosa de septiembre. La tormenta había comenzado al caer la tarde, una de esas tormentas violentas del altiplano que transforman los caminos de tierra en ríos de lodo y mantienen a todos refugiados en sus casas. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, y el trueno retumbaba con tal fuerza que hacía vibrar las ventanas de la vieja iglesia. El padre Javier había terminado sus oraciones vespertinas y se disponía a retirarse a su habitación cuando escuchó los golpes en la puerta principal de la iglesia. Van, van, van. 3 golpes contundentes que se distinguían claramente del tamborileo de la lluvia. El sacerdote frunció el ceño. ¿Quién estaría afuera con semejante tormenta? Se apresuró a abrir la pesada puerta de madera, y allí, bajo el aguacero torrencial, había un hombre. Era de mediana edad, tal vez 40 años, vestido con ropa de trabajo empapada, pantalón de mezclilla, camisa de algodón y un sombrero de paja que goteaba agua. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión de angustia que el padre Javier reconoció inmediatamente. Había visto esa mirada antes en personas al borde de la desesperación. «Padre», dijo el hombre con voz ronca, casi ahogada por el ruido de la tormenta, «necesito confesarme». «Por favor». El padre Javier no dudó. Sin importar la hora o las circunstancias, su deber era atender las necesidades espirituales de quienes lo buscaban. «Por supuesto, hijo». «Entra, entra. Te prepararé algo caliente». Pero el hombre negó con la cabeza violentamente. «No, padre. Aquí. Tiene que ser aquí, ahora mismo. No puedo entrar». Había algo en su tono, una urgencia que bordeaba el pánico, que hizo que el padre Javier accediera sin más preguntas. Se cubrió con un abrigo impermeable, tomó su estola sacramental y salió al portal de la iglesia, donde al menos había un techo que los protegía parcialmente de la lluvia incesante. Se colocaron frente a frente, el agua goteando de ambos, los relámpagos proporcionando una iluminación intermitente y dramática. El padre Javier hizo la señal de la cruz y comenzó la fórmula tradicional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces el hombre comenzó su confesión. Habló de errores terribles, de decisiones tomadas en momentos de desesperación que habían destruido vidas. Habló de una familia abandonada, de promesas rotas, de traiciones que no podían deshacerse. Su voz se quebraba con cada palabra, y las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. El padre Javier escuchaba con atención, como siempre hacía, ofreciendo palabras de consuelo cuando era apropiado, guiando al penitente hacia el arrepentimiento genuino. La confesión duró casi media hora. Durante todo ese tiempo, la tormenta continuó con furia renovada. Los relámpagos caían tan cerca que el padre Javier podía sentir la electricidad estática en el aire. El trueno era ensordecedor. Pero nada de eso pareció molestar al hombre, quien continuó su confesión con intensidad desesperada hasta que finalmente, agotado, inclinó la cabeza esperando la absolución. Historia 7. Las voces que recitaban el credo desde el osario en Chihuahua. El padre Miguel era un hombre curtido por el sol y el escepticismo. Llevaba 40 años sirviendo en el estado de Chihuahua, y el cementerio de la pequeña parroquia en el borde del desierto era más su hogar que la casa parroquial. Conocía cada tumba, cada árbol seco,
cada rincón de adobe desgastado. Era un lugar de silencio, un silencio vasto, solo roto por el viento que silbaba entre las cruces de hierro forjado. Una noche de noviembre, el frío era particularmente agudo. La luna, casi llena, bañaba el camposanto con una luz pálida y fantasmal. Miguel había terminado tarde, un feligrés anciano había fallecido y la familia, aferrada a las viejas costumbres, insistió en velarlo hasta la medianoche antes de que el cuerpo fuera preparado. Cansado, el sacerdote caminaba por los senderos de grava, asegurándose de que la puerta principal estuviera bien cerrada. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez. No fue un susurro. No fue un lamento. Fue un murmullo. Un murmullo rítmico, constante, como el de una congregación rezando. Se detuvo en seco. El sonido del viento cesó por un momento, como si el propio desierto estuviera conteniendo la respiración. Agudizó el oído. El sonido provenía de la sección más antigua del cementerio, cerca del muro perimetral donde se encontraba el osario. El osario era una estructura que le provocaba escalofríos, incluso a él. Era una cripta comunitaria, construida hacía más de un siglo, donde se depositaban los huesos de los difuntos cuyas tumbas se habían perdido o cuyas familias ya no podían pagar el espacio. Hacía décadas que estaba sellada. La entrada, una gruesa puerta de piedra, había sido tapiada con ladrillo y cemento por el obispo anterior, quien consideraba la práctica de exhibir los huesos como algo bárbaro. Ahora era, simplemente, una caja de piedra sorda en medio del terreno. Miguel se acercó con cautela, su sotana crujiendo con cada paso. El murmullo se hacía más claro. No eran murmullos incoherentes. Eran palabras. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El sacerdote sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral, más frío que el viento del desierto. Eran voces. Plural. Voces masculinas, graves, entonando el credo de los apóstoles al unísono. Sonaban secas, como el roce de hojas secas sobre piedra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Se paró frente a la cripta sellada. El cemento que cubría la entrada estaba intacto, cubierto de polvo y telarañas. No había ninguna abertura, ninguna rejilla, ninguna forma de que el sonido saliera de allí. Sin embargo, las voces eran nítidas, como si estuviera parado en medio de una capilla durante la misa. «¿Quién está ahí?», llamó Miguel, su voz sonando extrañamente alta en la quietud. Las voces no se detuvieron. No cambiaron el ritmo. Continuaron, metódicas, imparables. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Miguel empujó la pared de ladrillos. Sólida como una roca. Golpeó con el puño. El único sonido fue el eco sordo de su golpe contra la mampostería. Pero las voces seguían, ajenas a él, recitando la oración con una devoción monótona. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. Esto no era un engaño. No había altavoces, no había nadie escondido. Estaba solo en el cementerio, en mitad de la madrugada, escuchando a un coro de difuntos rezar desde una tumba sellada. Retrocedió, tropezando con una lápida baja. Cayó de espaldas sobre la tierra fría. Desde el suelo, las voces parecían aún más fuertes, como si emanaran de la propia tierra bajo él. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Se puso en pie de un salto, sacudiéndose el polvo. «En el nombre de Dios, callen», gritó. Pero no callaron. La letanía continuó. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Miguel corrió. Corrió como no lo había hecho en 30 años, tropezando, sin aliento, hasta que llegó a la puerta de hierro del cementerio. Forcejeó con la llave, el metal helado mordiéndole los dedos. Detrás de él, el coro fantasmal seguía su curso, su fe inquebrantable resonando en la noche de Chihuahua. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Cerró la puerta de golpe y corrió por el camino de tierra hasta la seguridad de la casa parroquial. Se encerró, echando todos los cerrojos. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas, pero el sonido seguía en su cabeza.
El padre Miguel nunca volvió a caminar por el cementerio de noche. Delegó el cierre de las puertas a su joven sacristán, alegando que sus viejos huesos ya no soportaban el frío. Pero la verdad era otra. No temía a los muertos. Temía a esa fe muerta. Temía el sonido de docenas de almas, atrapadas en la oscuridad de un osario sellado, recitando una oración que ya no podía salvarlas, condenadas a profesar eternamente una creencia desde un lugar que Dios parecía haber olvidado. Y la pregunta que lo despertaba sudando cada noche era, ¿rezaban por devoción, o rezaban porque, al otro lado de esa piedra, algo les obligaba a hacerlo? El silencio puede ser aterrador, pero las voces inexplicables lo son aún más. Si esta historia te ha helado la sangre, demuéstralo. Déjanos un like para que sepamos que estás ahí, y suscríbete al canal. Aún queda mucha oscuridad por explorar esta noche. Historia 8. El olor a incienso que salía de una tumba sellada en Sevilla. El cementerio de San Fernando, en Sevilla, es un lugar de belleza melancólica. Sus calles están flanqueadas por cipreses altos como catedrales y perfumadas, en primavera, por el azahar de los naranjos cercanos. El padre Javier, un hombre joven de fe tranquila y mente racional, encontraba paz en sus paseos vespertinos por aquel laberinto de ángeles de mármol y mausoleos familiares. Pero había una tumba que perturbaba su paz. No era una tumba ostentosa. Pertenecía a una familia noble venida a menos hacía un siglo, los de Silva. Era un pequeño panteón de granito gris, con una puerta de bronce manchada de verde por el tiempo. Estaba sellada, como la mayoría de los panteones antiguos, y una placa indicaba que la última en ser enterrada allí fue doña Isabel de Silva, en 1923. Javier pasaba por allí todos los días camino a la capilla del cementerio. Y cada vez que se acercaba a unos 10 metros, ocurría. El aire cambiaba. El aroma fresco del azahar y la humedad de la piedra desaparecía, reemplazado por un olor penetrante, denso y resinoso. Era un olor que Javier conocía íntimamente. Era el olor del incienso. Pero no era el incienso dulce que se quema en la misa del domingo. Era el incienso específico que se usaba en los funerales, una mezcla más amarga, pesada, cargada de mirra y benjuí, diseñada para enmascarar otros olores, olores que la mente prefería olvidar. La primera vez que lo olió, se detuvo y miró a su alrededor. Pensó que quizás el jardinero, un hombre mayor llamado Mateo, estaba quemando algo. Pero Mateo estaba al otro lado del cementerio, podando rosales. El aire a su alrededor era claro, no había humo. Dio un paso más cerca de la tumba de los de Silva. El olor se intensificó. Era abrumador, como si tuviera el incensario balanceándose justo delante de su rostro. Le picaban los ojos. Dio 2 pasos hacia atrás. El olor desapareció instantáneamente. Volvió el aroma a azahar. Era como cruzar una pared invisible. Javier, siendo un hombre práctico, buscó explicaciones lógicas. ¿Alguna flor extraña que crecía cerca? No, solo hiedra muerta. ¿Alguna sustancia química derramada? El suelo estaba limpio. ¿Una alucinación olfativa? Era posible. Al día siguiente, regresó. Sucedió exactamente igual. A 10 metros, el muro de olor. Se acercó a la puerta de bronce. El olor era tan fuerte que casi le provocó una arcada. Era el olor de la muerte santificada, un olor a despedida. Decidió hacer una prueba. Esa tarde, le pidió a Mateo, el jardinero, que lo acompañara. Mateo, le dijo mientras se acercaban, ¿huele usted algo extraño por aquí? Mateo se quitó el sombrero de paja y olfateó el aire. Huele a gloria, padre. A naranjos. Y un poco a la humedad del río. Estaban a 5 metros de la tumba. Javier ya estaba conteniendo la respiración, el aroma fúnebre inundando sus sentidos. No huele incienso. Mateo lo miró extrañado. Inciense, dice. No, padre. Aquí solo huele a lo de siempre. ¿Se encuentra bien? Javier palideció. Él lo olía. Mateo no. A partir de ese día, su paseo vespertino se convirtió en una prueba de valor. Cada vez que se acercaba, el olor estaba allí, esperándolo. Fiel,
puntual. Se obsesionó con la tumba de los de Silva. Pasó horas en los archivos de la parroquia investigando a la familia. No encontró nada inusual. Muertes ordinarias, fiebres, vejez, un accidente de caballo. Pero el olor comenzó a cambiar. Ya no era solo incienso. Unas semanas después, mientras se preparaba mentalmente para cruzar la barrera invisible, notó una nueva nota en el aire. Algo por debajo del incienso. Un olor dulzón, enfermizo, como el de flores que llevan demasiado tiempo en agua estancada. El olor a descomposición. El incienso ya no estaba solo, ahora olía exactamente como en un funeral, el intento desesperado de la fragancia sagrada por cubrir la cruda realidad de la carne mortal. Javier dejó de orar por los de Silva. Empezó a orar por la tumba. Una tarde, mientras rezaba un rosario a una distancia prudente, el olor se volvió agresivo. Se extendió más allá de sus límites habituales, envolviéndolo antes de que pudiera reaccionar. El aroma a incienso y podredumbre era tan espeso que se sentía como aceite en su garganta. Corrió a la capilla, se arrodilló ante el sagrario y vomitó. Se dio cuenta de la terrible verdad. No era un recuerdo. No era un milagro. Era una advertencia. Lo que sea que estuviera dentro de esa tumba sellada de granito, no estaba en paz. Estaba atrapado en su propio funeral. Estaba descomponiéndose y ardiendo en incienso por toda la eternidad, y cada vez que él, un hombre de Dios, se acercaba con sus oraciones, la tumba reaccionaba, gritando su tormento de la única manera que podía, con el olor de su propia e interminable ceremonia fúnebre. Javier pidió el traslado a otra parroquia la semana siguiente. El nuevo sacerdote, le dijeron, era un hombre joven que sufría de alergias estacionales y casi nunca podía oler nada. Javier rezó para que eso fuera cierto. Hay olores que nos transportan a momentos felices. Y hay olores que nos recuerdan que no todo lo que está enterrado, descansa. Si esta historia te ha inquietado, dale a like y suscríbete a este canal. La siguiente historia te espera, y es aún más oscura. Historia 9, el ángel que giró la cabeza durante la misa de medianoche en Florida. Florida no es un lugar que uno asocie con el terror gótico. Demasiado sol, demasiada arena. Pero el cementerio de San Ambrosio, en las afueras de San Agustín, era diferente. Era viejo, lleno de robles cubiertos de musgo español que goteaba de las ramas como telarañas grises. El padre Frank, o padre Francisco, como preferían llamarlo los feligreses hispanos, estaba a cargo de la misa de gallo de medianoche en la víspera de Todos los Santos, una tradición que la comunidad había traído consigo. La capilla del cementerio era pequeña, de piedra caliza blanca, y estaba abarrotada. El aire era espeso por el calor humano y el humo de las velas. A la izquierda del altar, guardando la entrada a una cripta familiar de los fundadores de la ciudad, se erguía una estatua. Era un ángel funerario de tamaño natural, tallado en mármol blanco italiano. Era una pieza hermosa pero triste, el ángel tenía la cabeza inclinada, el rostro oculto entre sus manos, como si estuviera perpetuamente llorando sobre la tumba que guardaba. El padre Frank estaba en el momento más solemne de la misa, la consagración. Había elevado la hostia, luego el cáliz. La congregación estaba en silencio absoluto, de rodillas. Tomad y bebed todos de él, pronunció, su voz resonando en la pequeña capilla, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Mientras elevaba el cáliz dorado, sus ojos recorrieron la capilla, como hacía siempre, bendiciendo a los presentes con la mirada. Sus ojos se posaron en el ángel de mármol. Y su corazón se detuvo. Algo estaba mal. La luz de las velas parpadeó. La pose del ángel era diferente. La cabeza ya no estaba completamente oculta entre sus manos. Estaba ligeramente levantada, como si la estatua estuviera escuchando. Frank parpadeó. Un juego de sombras, se dijo a sí mismo. Estaba cansado. Era medianoche. Continuó con la oración. Haced esto en conmemoración mía. Dejó el cáliz en el altar e hizo la genuflexión. Cuando se levantó, volvió a mirar al ángel. No eran sombras. No era cansancio. Muy lentamente, con un movimiento casi imperceptible, la cabeza del ángel de mármol se estaba moviendo.
No era un movimiento fluido. Era un movimiento de piedra contra piedra, un sonido que debería haber sido ensordecedor, pero que estaba ahogado por el órgano que comenzaba a tocar suavemente el Cordero de Dios. La estatua estaba levantando la cara de entre sus manos de piedra. El padre Frank se quedó congelado. Sus manos, que iban a tomar la patena, temblaban visiblemente. La congregación seguía con la cabeza gacha, rezando. Nadie más lo veía. Solo él. El ángel continuó su movimiento agonizantemente lento. La cabeza de mármol se elevó hasta que las manos de piedra quedaron bajo su barbilla. Y entonces, giró. Centímetro a centímetro, la cara de piedra se volvió, alejándose de la tumba que supuestamente debía guardar, y girando hacia el altar. Girando hacia él. Frank vio el rostro. No era el rostro sereno de un ser celestial. Era una cara de mármol pulido, pero los ojos, aunque ciegos y sin pupilas, parecían tener una profundidad infinita y vacía. La boca estaba tallada en una línea neutra, pero ahora, en la penumbra, parecía la mueca de una curiosidad antigua y terrible. El ángel dejó de moverse. Ahora lo miraba fijamente. Una estatua de 1,5 toneladas, que no se había movido en 150 años, había girado la cabeza para observarlo mientras pronunciaba la bendición. El órgano se detuvo. Era el momento de la comunión. La gente empezó a levantarse. El padre Frank no podía moverse. Estaba atrapado por la mirada de piedra de la estatua. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío sacrílego. La estatua había interrumpido el momento más sagrado de la fe, no con violencia, sino con un simple acto de observación imposible. «Padre, está bien», susurró el monaguillo a su lado. El susurro rompió el hechizo. Frank apartó la mirada del ángel, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Sí, hijo. Sí». Terminó la misa de memoria, con la voz temblorosa, negándose a mirar de nuevo hacia su izquierda. Podía sentir la mirada de la estatua sobre él, fría, pesada e inquisitiva. Cuando la capilla finalmente quedó vacía, se quedó solo. El monaguillo se había ido. Las velas casi se habían consumido. Con un pavor que le secaba la boca, se obligó a mirar. El ángel estaba exactamente como siempre había estado. Con la cabeza hundida entre las manos, llorando sobre la tumba. Como si nada hubiera pasado. El padre Frank se acercó. Tocó la estatua. El mármol estaba helado. Miró la nuca del ángel, donde debería haber estado el cuello. Había polvo y telarañas, intactas. No había signos de movimiento, ni grietas, ni rozaduras. ¿Lo había imaginado? Se arrodilló frente a la estatua, tan cerca que su rostro estaba a centímetros de las manos de piedra. Y entonces lo vio. En la base del cuello del ángel, justo donde la cabeza se unía a los hombros, había algo que no estaba antes. Un fino polvo de mármol blanco, como serrín fresco, acumulado en el pliegue de la túnica de piedra. La estatua se había movido. Y ahora, sabía que él la había visto. A veces, la piedra no está muerta. A veces, observa. Si esta historia te ha hecho mirar 2 veces a las estatuas que te rodean, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos queda una historia más, y en ella, el horror no se mueve, escribe. Historia 10, el libro de registros que escribía solo en Guadalajara. El cementerio de Mezquitán, en Guadalajara, es una ciudad de los muertos. Un lugar tan vasto y antiguo que uno podría perderse durante horas entre sus mausoleos. El padre Antonio era el capellán del cementerio, un trabajo que muchos consideraban lúgubre, pero que él encontraba ordenado. Su principal deber, además de las misas fúnebres, era mantener el libro de difuntos. Este libro no era un simple registro. Era una reliquia. Un tomo gigantesco encuadernado en cuero negro, cuyas páginas de pergamino grueso databan del siglo XIX. Se guardaba en la sacristía de la capilla, sobre un atril de roble macizo. La regla era simple: cada persona enterrada en el camposanto debía ser registrada en el libro, a mano, con tinta china. Antonio era un hombre de caligrafía impecable y de una meticulosidad casi obsesiva.
Una tarde de martes, después de un entierro particularmente lluvioso, el de una anciana llamada Emilia Rojas, Antonio se sentó en la sacristía para cumplir con su deber. El aire olía a humedad y a cera de vela vieja. Abrió el pesado libro. La última entrada, escrita por él la semana anterior, era la de un tal Fernando Aguilar. Con su pluma de inmersión, caligrafió cuidadosamente la nueva entrada: Rojas, Emilia. 12 de octubre. Parcela 4G. Causa, natural. Sopló para secar la tinta, satisfecho con su trabajo. Cerró el libro y fue a cenar. A la mañana siguiente, regresó a la sacristía para preparar la misa matutina. Algo lo impulsó a mirar el libro de nuevo. Lo abrió en la última página utilizada. Debajo de su entrada de Emilia Rojas, había 3 nombres nuevos. Antonio sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Soltó el misal, que cayó al suelo con un golpe sordo. Los nombres eran: Valdés, Ricardo. 13 de octubre. Parcela 9B. Sotomayor, Lucía. 13 de octubre. Parcela 9B. Niño no identificado. 13 de octubre. Fosa común. La caligrafía era exquisita, mucho más elegante que la suya. Era un estilo antiguo, con florituras y curvas, escrita con una tinta que parecía más negra, más profunda que la suya. José, gritó, llamando al cuidador del cementerio. José, un hombre mayor que había trabajado allí más tiempo que Antonio, entró corriendo. ¿Qué pasa, padre? ¿Quién ha tocado este libro? ¿Quién escribió esto?, demandó Antonio, señalando las entradas. José se acercó. Se ajustó las gafas. Palideció. Nadie, padre. Yo cerré anoche después de usted. La llave de la sacristía la tiene usted. Nadie entra aquí. Pero, ¿quiénes son estas personas, José? ¿Hubo entierros anoche? ¿Llegaron cuerpos? No, padre. Nada. Hoy no tenemos ningún servicio programado. Y la parcela 9B está vacía. Reservada, pero vacía. El terror que sintió Antonio fue frío y administrativo. Esto no era un fantasma aullando, era una burocracia sobrenatural. Debe ser una broma. Una broma de muy mal gusto, murmuró Antonio, aunque no se lo creía. Ese día, 13 de octubre, transcurrió con una calma tensa. Antonio no podía concentrarse en sus oraciones. Su mente volvía a esa caligrafía perfecta. A las 4 de la tarde, el teléfono de la oficina sonó. Era la policía forense. Padre, dijo la voz al otro lado, tuvimos un accidente terrible en la carretera a Chapala. Un matrimonio. Los Valdés. Ricardo y Lucía Sotomayor. Los cuerpos están destrozados. La familia quiere que sean enterrados en su parcela de Mezquitán. Creo que es la 9B. Antonio casi deja caer el teléfono. Parcela 9B, repitió, sin aliento. Sí. Y algo más, padre, terrible. En el asiento trasero, había un bebé. No podemos identificarlo, no estaba registrado. Tendrá que ir a, bueno, ya sabe. La fosa común, susurró Antonio. Colgó el teléfono. Miró el libro, que seguía abierto sobre el atril. Valdés, Ricardo. 13 de octubre. Parcela 9B. Sotomayor, Lucía. 13 de octubre. Parcela 9B. Niño no identificado. 13 de octubre. Fosa común. El libro no registraba a los muertos. Los anunciaba. Antonio quiso quemarlo. Quiso cerrar la sacristía y tirar la llave. Pero no pudo. Era su deber. A la mañana siguiente, tuvo que oficiar la misa para los Valdés. Y después, con la mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma, tuvo que hacer sus propias entradas, justo debajo de las que habían aparecido solas. Su caligrafía desordenada contrastaba con la elegancia aterradora de la escritura fantasma. A partir de ese día, el padre Antonio comenzaba cada mañana con el mismo ritual de pavor. No iba a rezar.
Iba a la sacristía, abría el libro, y miraba si habían aparecido nombres nuevos. Vivía con el terror de abrir el libro y encontrar el nombre de José. O el de su obispo. O el suyo propio. El libro de difuntos de Mezquitán no era un registro del pasado, era un calendario de citas con la muerte, escrito por una mano que ya no pertenecía a este mundo, y que nunca, jamás, se equivocaba. El horror tiene muchas formas. A veces grita, a veces huele, y a veces, simplemente, escribe tu nombre. Hemos llegado al final de nuestras historias por hoy. Si el miedo te ha acompañado hasta este punto, significa que eres uno de los nuestros. Dale a like si te atreves, y suscríbete para no perderte las próximas crónicas de lo imposible. Buenas noches, y revisa 2 veces los libros antiguos. Podrías encontrar tu nombre en ellos.